Buenas tardes, tengan todos ustedes. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Dirección de Editorial Universitaria, les da la bienvenida a todos ustedes a este recinto, patio área sur del Colegio Civil Centro Cultural Universitario, para participar dentro del marco de la Feria Universitaria del Libro Juan Leer 2017 y la cátedra Raúl Rangel Frías de la ceremonia Fronteras del Humanismo Ahora, a cargo de Giampiero Bucci, organizada por el Centro de Estudios Humanísticos de la UNL. A continuación se dará una semblanza del maestro. Giampiero Bucci, originario de Roma, Italia, estudió filología clásica y filosofía. Es doctor en filosofía teorética por la Universidad Estatal de Roma, La Sapienza. Ha impartido cursos de filosofía e historia en los Licei, en Italia. En México, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en nuestra universidad, donde actualmente tiene a su cargo las cátedras de Filosofía Política, Teoría de la Modernidad en la Facultad de Filosofía y Letras y Teorías del Arte en la Maestría de la Facultad de Artes. Ha impartido cursos, conferencias y seminarios en Polifón Siqueiros, en el Museo de Arte de Zapopan, el Museo Marco, Museo de Historia Mexicana, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad, el Museo del Vidrio, el Museo del Centenario, Arte AC, la Società Dante Alighieri, Galería Arte Actual Mexicana. Autor de ensayos y artículos para revistas y periódicos como Deslinde, Armas y Letras, El Norte, La Quincena, El Boletín Marco, y colaboró en el Diccionario Humanitas. Ha publicado 2 libros, Agorá, El Pensamiento Político Clásico, y Confesiones de un Mentiroso, Fellini y Jung. También cuenta con traducciones y participaciones entre otros textos literarios. Bienvenido a esta su casa, doctor. Gracias. Y gracias a los organizadores, gracias al maestro Rangel, gracias a ustedes por estar aquí y darme la oportunidad de hablar de algo que, como siempre pasa cuando te preguntan qué piensas sobre algo, nunca habías pensado suficientemente. Y esta fue una oportunidad para hacerlo. Cuando tuvieron la amabilidad de invitarme aquí y me preguntaron sobre qué hubiera podido yo hablar en total libertad, me vino inmediatamente la palabra, que no el concepto, frontera. Y esto por una razón circunstancial, porque eran los días en los cuales se estaba hablando del muro, y naturalmente el muro tiene no solamente un significado político o social, sino simbólico, que es lo que tal vez más nos interesa. Entonces, a partir de esta corazonada, empecé a pensar sobre el tema de la frontera. Y por costumbre, por lo que estudié, cuando quiero enfrentarme con un problema, voy directamente a la palabra, como ir directamente a la raíz. Entonces, yo tenía 2 palabras ahí enfrente para abrirlas y ver. Una era naturalmente frontera, es igual en italiano, frontiera, prácticamente. Y naturalmente se trata de buscar el origen de la palabra, ¿no? Venía de frons, frente. El latín común nuestro nos indica algo que es una frontera natural del cuerpo con respecto a la realidad que podemos llamar exterior. Si lo pensamos bien, nosotros estamos como encerrados en los 2 límites extremos del campo visual, y detrás todos los otros sentidos nos informan, pero el principal, el sentido que tal vez más contribuye a nuestra, digamos así, defensa en sentido biológico, es limitado, extremadamente limitado. La otra palabra, sin embargo, me parece más significativa de lo que quería decir. La otra palabra es límite, igual en italiano, y viene del latín limes. Y a partir de esa palabra, de cruzarme con ese significado, empezó a construirse dentro de mí el sentido de lo que yo quería decirme con esa palabra. El limes en origen era el camino que unía las torres de las fortificaciones romanas en la frontera.
O sea, al principio el limes no se adentraba en el territorio bárbaro. El limes era el frente del territorio romano. Entonces, podría parecer una frontera en sentido muy estricto, quiero decir, una frontera fuertemente marcada. En realidad no era precisamente así. Vamos a reconstruir entonces, para poder fundamentar esta intuición que tuve, el sentido del limes que cambia con el tiempo. Cuando hablamos de Imperio Romano, estamos hablando esencialmente de algo del primer siglo. El imperio logra su mayor expansión en el segundo, pero en el primer siglo tienen bien definidas ya sus fronteras principales. Y son fronteras, una es física, son el Reno y el Danubio. La otra es un mar, que naturalmente no es el Mediterráneo, que es el corazón del imperio, es el mar de arena del Sahara. Los romanos nunca marcan un límite verdaderamente en el Sahara. Se limitan a tener relaciones, a veces contrastantes, a veces de conveniente amistad con las tribus que recorren ese territorio y que reconocen en ellos cierta autoridad. La única frontera, verdaderamente frontera, era con Persia, con Irán, es decir, con la única potencia que verdaderamente estaba en condiciones de, ¿cómo podríamos decir?, atemorizar a Roma, porque Persia era un imperio de verdad. Para los romanos era el imperio del mal, algo que empieza a sonar, ¿no es verdad? Pero era un imperio. Los romanos, si algún día hubiesen pensado en que iban a caer, nunca hubieran pensado que iban a caer por mano germana. La tercera frontera, repito, es natural. Y esa frontera natural para los romanos no era verdaderamente frontera, porque los romanos la cruzaban como y cuando querían. Nosotros tenemos en italiano, en español, en francés, la expresión las invasiones bárbaras, y más o menos la situamos en el V siglo. Esta es una de las simplificaciones que no nos podemos permitir. Es una simplificación brutal. Y a partir de la demistificación, si me permiten, de esta simpleza, yo me atrevo a recordar cuál fue la verdadera historia de la relación romana con los bárbaros, porque se parece de una manera impresionante a lo que está pasando ahora a nivel mundial y a lo que probablemente pueda pasar. Entonces, vamos a dar un brinco en la memoria, porque este brinco nos ayudará luego a situar cuál es el centro hacia el cual va nuestro discurso, que es el sentido del humanismo. Digamos que tenemos que pasar por las fronteras para llegar hasta donde queremos llegar. Vamos a ver si es correcto hablar de invasiones bárbaras. Sí y no, y es correcto seguramente solo a partir del V siglo. Al principio eran los romanos los que invadieron. Roma era un imperio militar, militarista y esclavista. Necesitaba de mano de obra. Sus conquistas consistían, como lo dijo muy bien Conrad, en robos en gran estilo. Llegaban, devastaban, quemaban, arrastraban los pueblos dentro del imperio. Pero lo hacían porque eran malvados, lo hacían porque querían solamente explotarlos. Sabemos que ninguna explotación se queda sin una justificación. Los romanos tenían una amplia tradición de humanitarismo, que ellos naturalmente, sabemos, precede el agape cristiano, ¿no? Esta tradición de humanitarismo significa benevolencia en Roma. Esta benevolencia fue mostrada hacia los bárbaros por primera vez en el 54 por el emperador Claudio. Pero antes de llegar a esto, situemos la palabra otra vez. Bárbaro quiere decir balbuciente, balbo en italiano, bla 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 bla. Los griegos la utilizaban para lo que no eran griegos, y además de no ser griegos, no eran racionales y no tenían la libertad griega.
Cuando a Grecia llegan los invasores romanos, los bárbaros son los romanos. Y los griegos se desesperan con esta gente. El mismo poeta Horacio, un famosísimo verso, lo recuerda. Grecia capta ferum victorem cepit, dice Horacio. Grecia, caída en prisionía, caída en captividad, hizo prisionero al feroz ganador. Los romanos eran brutos, digamos, excelentes militares, buenos ingenieros, pero incapaces de administración, incapaces de filosofía. Su mismo derecho se fundamenta, su mismo derecho alcanza los fundamentos racionales en la elaboración de la filosofía griega, que se da en tiempos republicanos. Pronto, bárbaro significará no todos los demás que no son griegos, sino griegos más romanos, más todos los demás que no son ni griegos ni romanos. Esos sí son bárbaros. Con esos podemos hacer lo que nos dé la gana, como dice Aristóteles. Vamos a ver entonces, los romanos se limitaban a esclavizar pueblos enteros. En realidad no. El primer contacto con los bárbaros germanos no fue solo de esclavización. El Imperio Romano era grande y relativamente despoblado. El problema de la esclavitud era un problema evidente porque los esclavos se reproducían menos. Era entonces necesario surtir constantemente de mano de obra. ¿Cómo se hace esto? Violamos el limes, violamos la frontera, entramos en Germania, destruimos, agarramos gente, la traemos dentro, pero, fíjense, a los que nos sirven como militares le damos la ciudadanía después de 25 años. 25 años de servicio a palos, con riesgos de muerte concretos. Pero después de 25 años de la tierra, simienta y sobre todo un diploma en bronce donde dice, que ya no es un bárbaro, fue legionario romano durante 25 años. Esto era un honor. Hay tumbas de gente que se hizo sepultar con esto, orgullosos de haber servido en el ejército que le daba la ciudadanía romana. Porque la ciudadanía romana no es hija de la Revolución Francesa o del cristianismo, es hija de una sociedad esclavista y, repito, racista. Los romanos se creían con todo el derecho de mandar en el mundo, por ende, cuando necesitan de gente, no hay ningún problema. Germania aún no es romana, pero lo será. Así que nosotros vamos para lo nuestro. Esto le costó una quemazón muy seria. Ustedes pienso que lo sepan, pero se dice que la peor derrota romana fue en Cannes en el 200 a.C. No es cierto, fue en la selva de Teutoburgo en el 9, cuando los romanos enviaron 3 legiones, no solo legionarios, sino esposas de legionarios, hijos de legionarios, comerciantes, prostitutas, toda la gente que acompañaba una legión. Estas 3 legiones cayeron víctimas de una emboscada en la selva de Teutoburgo y fueron masacradas. Fue el peor desastre militar romano. ¿Saben quién guió esta venganza germánica? Arminio o Hermann, el héroe nacional de Alemania. Era hijo de una tribu que los romanos habían ocupado, lo habían raptado a él y a su hermano. De esta forma, a los hijos de los jefes bárbaros, los romanos los tomaban en rehén, lo traían a Roma, lo educaban, le enseñaban el latín y adivinen que les podían enseñar a hacer la guerra. Los romanos empezaron a surtir de germanos ya alrededor del primer siglo, y este Hermann había sido formado en Roma, había tenido nombre romano, convertido en oficial de una tropa auxiliar, y me decían, eran como la legión extranjera, o imagínense, el regimiento Gurkha en el ejército inglés, mercenarios extranjeros, pero al servicio. Arminio traicionó. Fue él que
convenció a Quintilio Varo, el mediocre comandante romano, de seguir el camino más tortuoso y difícil, y ahí cayeron víctimas de la masacre. O sea, el héroe nacional alemán fue un oficial romano nacido en Alemania, y Tácito, que habla mucho de él, obviamente, dice, se sentía cuando hablaba que había aprendido el latín en el cuartel. Este hombre evidentemente todavía tenía acento alemán. Sin embargo, era un ciudadano romano a todos efectos. Para hacerla breve, Roma concedía la ciudadanía también por otros motivos. No era solo necesario ser militar. Un ejemplo lo tenemos, basta con la lectura de Hechos de los Apóstoles, relativos a la vida de Pablo, evidentemente. Cuando va a predicar a Jerusalén y los judíos lo denuncian con los romanos, el procurador romano lo entrega inmediatamente a los soldados, los cuales lo tratan a la manera soldadesca. Lo primero que te hacían era darte latigazos. A este punto Pablo voltea y dice, pero ¿se puede dar latigazos a un ciudadano romano sin juicio? ¿Qué significa? Que él era ciudadano romano. El latigador se para, el oficial romano encargado del servicio va a hablar con el oficial superior y le dice, si es ciudadano romano, no se le puede dar latigazos sin juicio. ¿Quién era Pablo? Era un hombre del Mediano Oriente, un judío, palestino, de familia rica. ¿Cómo había dificultad, obviamente, como sabemos? ¿Cómo había obtenido la ciudadanía? Pagando. Cuando pensamos en Roma, olvidamos, así como cuando pensamos en la Inglaterra del siglo XVII, en la enorme corrupción. Era fácil. Miren, en fondo es una práctica legal. Si tú vas a Estados Unidos con $500,000 y dices quiero abrir un Super 7, no sé, te lo dan el permiso y después de cierto número de años te dan la ciudadanía. De la misma manera, Francia te da la ciudadanía cuando después de 5 años de servicio en la región extranjera te las debajan, pero eres ciudadano. Cuando esta política empezó a ser más amplia, fíjense, estamos en el 212, el emperador es Caracalla. Caracalla parece que hizo un edicto, no tenemos el texto original, pero sí la transcripción en griego. Edicto de Caracalla dice, 212 después de Cristo, desde este momento, todos los que se encuentran en el imperio son romanos. Imagínense como si en este momento Trump dijera, ¿saben qué? Todos americanos. Esto naturalmente fue importante, pero primero no tenemos todo el documento, sino una transcripción que tal vez era una de esas cartas que apoya, digamos, el proceso de interpretación legal. Es lo único que tenemos del edicto, pero tenemos un testimonio un siglo después, más de un siglo después, de San Agustín, que dijo, la decisión de Caracalla fue humanísima. Y con esto vamos a dar apoyo a otro aspecto del Imperio Romano, su cristianización. En el momento en que el imperio se expande, miren, tenemos la teoría más básica de esta en San Agustín. ¿Por qué Dios permitió la expansión del imperio? Para hacer de todos los hombres un solo hombre, los ciudadanos romanos que coinciden con el área de difusión de la fe. Entonces el cristianismo, lejos de construir, digamos, este aspecto de la política romana, lo apoyó. Esta política fue vencedora y podemos llegar a citas de este tipo. En un panegírico del emperador Constantino, de mano cristiana, porque Constantino, como saben, legalizó el culto cristiano y luego, casi 70 años después, Teodosio lo hizo oficial. Constantino fue alabado por haber permitido la entrada de bárbaros
bárbaros en búsqueda, fíjense bien, de la libertad romana. ¿Les suena? Y vamos más allá. En el 399, el emperador Honorio habla de la felicidad romana. Dice casi a la letra esto, puesto que gente que pertenece a otras estirpes quieren entrar en nuestras fronteras porque creen porque en búsqueda de la felicidad romana, tú, emperador que los recibiste, eres un gran emperador. Esto me parece muy importante, ¿no? Quiere decir que Roma, miren, para que reflexionemos bien, todo imperialismo se justifica con el humanitarismo. El imperialismo romano se justificaba con esto: nosotros recibimos los bárbaros, los acogemos, porque son hombres, y estos hombres son como nosotros, pero no tienen la racionalidad. Sin embargo, la pueden aprender. Era diferente de la actitud griega. Los griegos no se expandían, nomás se defendían, se peleaban entre ellos y despreciaban a todos los demás. No tenían la menor idea de hacer los griegos. Con el tiempo nace el concepto greco-romano. Estos greco-romanos se encuentran enfrente de bárbaros, pero tienen la teoría griega del bárbaro. Pero la juntan con teorías evidentemente de origen estoico, con el famoso humanitarismo o benevolencia romana, que vengan los bárbaros, aquí serán libres y civiles. Esta era la filosofía del Imperio Romano. Claro que era un imperio que, cuando los bárbaros querían entrar, los admitían, no solo los admitían, tenían burocracia para esto. Primero los dejaban entrar. ¿Por qué los dejaban entrar? Emigraban porque se peleaban entre ellos. Fuera de las fronteras de Roma era un desastre. Es bueno que lo pensemos para entender, ¿no? Estos se pelean, vienen por efecto percusión. Entran, los romanos los dejan entrar. Al principio dejan que hagan su campo miserable, le dan. Por el momento los dan a los terratenientes. Luego, familia tras familia, los transfieren en una tierra no cultivada o despoblada por una fuga de población o porque el trigo se murió ese año, etc. Vienen estos bárbaros. ¿Quién fue a Constantino? Primero le pegó a unos, eran germanos, no recuerdo de qué etnia, y luego los admite alrededor de un río en Italia sin pedir permiso a nadie, porque él es el emperador, los dejan entrar a esta tierra, y así Italia, poco a poco, y no solo Italia, Galia, Hispania, se llenan de bárbaros, pero son bárbaros que aspiran a la ciudadanía. Las mujeres y los niños trabajan en los campos, los hombres van militares, y con esto saben que serán romanos. ¿Cuándo cambia esta política le recuerdo que hasta ahora las fronteras de Roma son abiertas por definición, porque Roma, el emperador romano piensa que tiene el derecho de mandar al mundo. No se discute esto. Por ende, no solo entramos y salimos cuando queremos, son fronteras porosas. Paradójicamente, la frontera dejará de ser porosa a cierto punto. Vamos a ver qué pasa. O sea, se reconstruye. En el 376, a Europa Oriental llegan los hunos, una población verdaderamente semi-bárbara, gente que ni siquiera hace prisioneros, matan todos los que pueden, destruyen y ya. El pueblo de los, ahora empezamos a hablar otra vez de nosotros los latinos. Hasta ahora hemos sido solamente latinos, ahora empezamos a ser no solo latinos, sino latinos y germanos. En el 376, por el terror a estos hunos, una población probablemente eslava, de la cual se conocía muy poco. No eran germanos, de los cuales se había hablado Tácito, no eran celtas galos, de los cuales se había hablado César, eran casi desconocidos y semibárbaros según los romanos, pero presa del terror corren dentro del Imperio Romano.
se agolpan a la frontera oriental, perdón, a la orilla oriental del Danubio y quieren pasar. Es el 376, no hay un puente. Constantino había construido uno, pero el puente se había caído, así nada que hacer. Esta pobre gente que viaja con carruajes, las abuelitas, los abuelitos, los enfermos, los niños, los borregos y todo, tiene que empieza a cruzar el Danubio con embarcaciones construidas a la buena de Dios. Empieza una especie de masacre y un problema humanitario. A este punto interviene Roma. Los romanos deciden dejarlos entrar, es más, los ayudan a entrar. Se llama este pueblo godos y es nuestra sangre, porque ocuparon Italia y ocuparon Hispania. Entonces, entre nosotros hay todavía descendientes de los godos y gente con esa sangre. Pensémoslo siempre, ¿no? Nuestras raíces están en el tiempo. Bien, esta gente la dejan entrar, pero bajo ciertas condiciones muy inteligentes, digamos. Los hombres deben abandonar las armas, y esto para un germano. Pero tienen que abandonar las armas, porque si se meten allí con armas, ¿qué puede pasar? Se transforma en una invasión. Bien, entran y empiezan a esperar. El problema es que entran cada vez más y Roma ya no los puede controlar. Además, por el mal que ya dijimos anteriormente, la corrupción hacía que muchos romanos oficiales, en lugar de darles la comida a ellos, se la vendían, porque el ejército, Roma tenía un presupuesto para bárbaros. Imagínense cómo la Unión Europea tiene un presupuesto para inmigrantes, lo mismo. Los generales le decían al emperador: mira, necesito 6.000-7.000 reclutas. Perfecto, han llegado los godos, esta es gente peligrosa. Los vamos a dar al ejército que invadirá Irán. Por el momento déjenlos entrar, déjenlos. Pero por la corrupción, o no les quitan las armas, o le venden la comida, o llegan a hambrearlos. Y esta gente empieza a vender los suyos. O sea, el trato, al contrario de la ideología humanitaria romana, es una explotación total, que no puede durar. A cierto punto, como siguen entrando, se divide a los godos de los otros que entran y se acompañan hasta Adrianópolis. El emperador no está preparando la guerra con Persia. Se paran frente a Adrianópolis, que no los deja entrar, y no deja entrar ni siquiera a los militares. Y el comandante romano de la tropa romana le da una idea así, de estilo, digamos, renacentista. Invitemos a los jefes bárbaros a cenar. Luego, ya saben cómo son los germanos, se emborrachan, sobre todo porque no conocen bien el vino, y el vino es bueno. Vamos a emborracharlos, y una vez que los emborrachemos, así como evidentemente estos episodios debe haberlos leído Cesare Borgia, una vez que estén borrachos, les cortaron la cabeza. Y luego, como estos son bárbaros, sin jefes, no hacen nada. El problema es que los bárbaros toleraban muy bien el vino, entendieron las intenciones, no sacaron las armas en el momento en que los romanos iban a cumplir la traición, tuvieron la mejor. Y cuando salieron de la ciudad encontraron que su pueblo se estaba armando en Grecia con los soldados romanos. Total. Esta historia llega a una batalla en Adrianópolis en el 378. El emperador Valente dice: bueno, vamos a arrasar esta masa de predores muertos de hambre, que además son altos, rubios, huelen mal. Fíjense, esto es muy interesante. Un tiempo ser alto, de ojos azules, rubio, de piel muy blanca, quería decir ser un muerto de hambre que venía de las fronteras de la civilización. ¿Se dan cuenta? Bien. Total, en Adrianópolis llega el emperador Valente, uno que antes se jactaba de recibir y dejar entrar a bárbaros,
Valente muere en el combate, el ejército romano es destruido. Y a partir de este momento a los bárbaros nadie los para. ¿Por qué? Primero, estoy hablando ya de 400 en adelante. Después, miren, 2, 3 cosas más de Roma y vamos al jugo. Pero sin tanto jugo de Roma no hubiéramos llegado a la bebida preferente. A partir esta ideología romana no se pierde en un primer momento. Todavía en el 399 se alaba al emperador que ha dejado entrar a esta gente. Pero esta gente pronto se da cuenta de que ya no le conviene ser ciudadano romano por vía militar. ¿Qué sentido tiene? Ya serían ciudadanos. Ellos además tienen la fuerza, han derrotado a Roma. Entonces, ¿saben qué hacen? La genial idea es hacer carrera en el ejército romano como generales, como siempre había sido, pero mantener sus fuerzas propias y vender su trabajo a Roma. O sea, estos generales que antes eran generales romanos, como recuerdan en la guerra de Irak había un general filipino, hay generales de origen latino en el ejército de Estados Unidos, es lógico, ¿no? Y muchos son marines o cualquier otra cosa, muchos latinos. Estos generales primero eran generales romanos, ahora no, ahora son jefes de bandas. Y naturalmente, su postura es a los romanos decirle, sí, mira, estoy contigo, yo soy un general romano. Y a su gente decirle, un día agarraremos el poder y se lo vamos a cobrar a estos. Esta gente es totalmente imbécil. Los bárbaros se reían de los romanos. Bueno, los romanos, ya sabemos por qué, los bárbaros se untan de mantequilla, y cuando se acercan se sienten, se visten con pieles, que desde la poesía griega vestirse de pieles quiere decir es un animal. Y sin embargo tenemos que recibirlos, tenemos que pactar con ellos, tenemos que admitirlos en el Senado, discutir con ellos. Además, hay otra cosa, estos bárbaros son cristianos, pero no son cristianos católicos, son arios. Y nosotros sabemos que el emperador Constantino, en el concilio de Nicea, harto de las riñas, peleas al cuchillo entre cristianos de diferentes sectas, digamos, favoreció la Iglesia Católica. Y en el 380, con Teodosio, después de la derrota, la Iglesia Católica fue la Iglesia oficial del Imperio. Para resumir, ¿qué pasa? En el V siglo, estos jefes de bandas ya son los reyes de las tierras que pertenecieron al imperio. Sus antepasados, antes de la conquista árabe, tuvieron reyes, vándalos, visigodos, godos, de una rama de los godos, y suevos. Y esta gente sustituyó a los gobernadores romanos. Para hacer la corte con Roma y darle un adiós correcto, Sidonio Apolinare escribió en el 450 o 455 una carta de este tipo a un amigo suyo romano que había aprendido el burgundo, que Dios sabe, evidentemente era un dialecto del germano, y le dice: tú, de familia romana noble, sobrino de un poeta, descendiente de un cónsul, te das el tiempo de aprender una lengua de bárbaros. Y él es tan bueno, fíjense, le escribió con esta finalidad, para tomarle el pelo. Eres tan bueno que cuando los bárbaros están enfrente tuya, tienen miedo de hacer errores en alemán. La carta termina diciendo: bravo, qué listo, muy bien, pero cuando quieres hablar la lengua verdadera, habla latín. Esta lengua de perros, háblala cuando quieres reír. Roma fue conquistada, pero digamos el racismo acompañó, primero bajo forma de doctrina humanitaria y luego bajo forma de evidente condena del permiso de entrar, que hasta Teodosio fue de alguna manera generoso. Pero estas voces se ahogan. ¿Qué sentido tiene hablar de todo esto?
Lo que quiero decir es lo siguiente: no estamos desarmados frente a los eventos y podemos leerlos, porque a pesar de esta ruptura, y ahora llegamos al segundo punto, de fronteras de nuestro tiempo, en realidad nosotros tenemos raíces, y estas raíces marcan las fronteras en el tiempo y paradójicamente en el espacio. Quiero sintetizar lo que pienso de las fronteras ahora. Nosotros estamos en un momento en que el cristianismo está dejando paso a una religión que podríamos llamar prometeísmo. No es necesario llenar páginas sobre esto, porque sí han sido llenadas. Evidentemente, la intención del modernismo es hacer de Dios un hombre. Perdón, sí, hizo de Dios un hombre, pero se trata de hacer del hombre un Dios. La definición del hombre moderno de Freud, un Dios con prótesis, es perfecta. Nosotros queremos ser dioses. Actualmente, bueno, yo creo que esto es nihilismo. No quiero robar mucho tiempo, pero quiero llegar al tema del nihilismo para introducir lo que pienso del tema del humanismo. Y con esto creo que podremos darle más sentido a lo que dijimos. Yo veo que estamos en un momento en que las fronteras no se franquean, se hacen evanescentes, se eliminan. Quisiera hablar sobre todo de un tema que tiene que ver con esto. La teoría de género consiste en considerar culturales esos eventos que durante mucho tiempo, no eventos, situaciones y condiciones que durante mucho tiempo habían sido consideradas naturales. Esto implica un discurso sobre lo que se entiende por naturaleza y un discurso sobre lo que se entiende por ciencia. Y ahora con esto quiero que lleguemos al punto del humanismo como lo pretendo entender yo. Para esto tendremos que seguir brevemente el camino de Martin Heidegger, porque si yo pienso en humanismo, además yo he recibido una educación humanística, es decir, griego, latín, mucha historia, mucha filosofía, poca e irrelevante matemática y poca física. Io seguí, porque era de mi generación, en mi tierra, la ratio studiorum de los jesuitas, mucha retórica clásica, que es algo del humanismo, evidentemente. El humanismo, como lo he aprendido yo, no es solamente vuelta a valores romanos y griegos, es esencialmente otra cosa, es una visión del mundo y del ser. Por esto quiero citar a Heidegger. Para Heidegger, el humanismo es un fenómeno greco-romano y tiene toda la razón. Pero hay que recordar que, según él, en la traducción latina de los términos de la filosofía griega, los romanos cometen atrocidades. O sea, la traducción latina del original griego es una manera de ver el mundo muy diferente de la griega, según Heidegger. Y sobre todo la griega, fundamental. Heidegger, vamos a vender el producto así en crudo, es un antihumanista, porque identifica el humanismo con la metafísica. En un texto maravilloso del 47, que se llama Carta sobre el humanismo, Heidegger se pronuncia finalmente sobre una filosofía a la moda, existencialismo y marxismo, y los lee como humanismos de origen metafísico, porque según él no hay humanismo sin metafísica. ¿Por qué? Porque el humanismo se fundamenta, según Heidegger, y yo lo creo firmemente, gracias que nos hizo pensar. Corresponde a ese tratamiento del ser que, olvidando la dimensión temporal total del ser, lo reduce al ente, y al ente como presencia frente a un sujeto. Y esta
es la postura de la técnica. Y para Heidegger la técnica es nihilismo. Por ende, el humanismo es un fenómeno ligado al nihilismo. Como vengo aquí, invitado por una cátedra de estudios humanísticos a hablar de esto, así como si el humanismo fuera una perversión, en realidad no se trata de esto. En el mismo texto, Heidegger invita a un nuevo humanismo. Vamos a ver cómo entenderlo. El humanismo de la técnica consiste en hacer del hombre el dueño del ente. Es una frase así prácticamente literal, de las pocas de Heidegger que uno se puede recordar literalmente. Pero el hombre no es el dueño del ente, es el pastor del ser. Y en esto está ahora sí, no me recuerdo, su esencial, creo, nobleza. ¿Qué entiende por pastor del ser? Que el humanismo verdadero podría renacer. Y tal vez nacer por primera vez, en realidad, solamente en un momento en que nosotros podamos estar en la luz del ser y no ser los dueños del ente. Y a mí me parece que el humanismo, cómo se desarrolla, vamos a verlo un momento, ha hecho de nosotros, o ha dado en nosotros la pretensión de ser los dueños del ente. Vamos a ver en qué sentido. Cuando se habla de humanismo y viene a hablar un profesor de la Facultad de Filosofía, la gente se espera una defensa de los estudios humanísticos en contra de los científicos. Y tenemos muchísimas teorías sobre esto. Se puede hablar de Gadamer, se puede hablar de Heidegger, se puede del otro lado hablar del neopositivismo lógico, que intenta hasta ridiculizar a Heidegger, sabemos, ¿no? Pero no se trata precisamente de esto. Yo creo que tenemos que rastrear este aspecto del humanismo. El humanismo en el 900 se conjuga con esto que yo llamo religión prometeica. Y esta religión prometeica llega a ser, miren, el mundo como objeto, hasta el cuerpo humano y la persona. Y con esto me voy acercando al punto. Si lo pensamos de esta manera, la idea de poder intervenir voluntariamente sobre nuestra identidad sexual, porque fue construida por una construcción social, esta idea implica libertad del sujeto frente al objeto cuerpo. ¿Me siguen? Vamos a ver la definición de materialismo que da Heidegger cuando habla de Marx, que para mí es la definición más sofisticada e inteligente. Hablando de Marx en la Carta sobre el Humanismo, Heidegger dice: ser materialista no consiste en creer que todo es materia, sino en ver el mundo como materia para la acción. Entonces vamos reconstruyendo desde el punto de vista de Heidegger, pero podríamos citar el cristiano. Nada más que me parece cheap. Si yo ahora me pongo a defender el cristianismo así, nadie me puede dar en contra, no sería justo. Y yo espero que me hagan preguntas y que haya también críticas en lo que digo. Ser cristiano oficial es demasiado fácil. Nadie se atreve a tirarte piedras. Y sin embargo, yo siento que sin cristianismo nosotros no somos nada. Nada en el sentido del nihilismo. Repito, si tiene razón Heidegger y la definición de materia es la definición del ente, listo para ser trabajado por un sujeto según la lógica acronológica de la presencia, que él llama metafísica de la presencia, entonces la teoría de género es el extremo límite del nihilismo. Atención, no estoy diciendo que el nihilismo es malo. Estoy diciendo que el nihilismo es, y que frente al nihilismo tenemos que tomar una postura, porque la queramos o no, si no, el nihilismo la toma por nosotros. Y con esto creo haber sido claro sobre lo que pienso del nihilismo. Es peor que un riesgo, está en los hechos, está con la muerte de Dios en lo nuestro. No es el huésped que va a llegar, es el huésped que ya llegó.
¿Cómo podemos defendernos del nihilismo? Yo no estoy diciendo que basta con que discutamos la teoría de género y estamos fuera del nihilismo, no, porque el nihilismo aparece en muchas cosas. Puede ser nihilismo hasta la decisión de discutir. ¿No? Entonces, ¿en qué nos puede ayudar una nueva concepción de humanismo que no sea esta concepción que Heidegger justamente condena? Piensen en esto. ¿Cuál es la figura del humanismo italiano del siglo XV? El Homo Humanus. ¿Se recuerda el Spicolo della Mirandola, no? Pone el hombre en medio de la creación y dice: el hombre puede hacer de sí mismo un animal o un ángel. La idea es puede hacer de sí mismo, y esto es prometeísmo, evidentemente. Pero hay límites, puede ser ángel, o sea, llegar al nivel bajo de lo divino, o ser animal, pero tiene límites. Nosotros ya no tenemos límites. No tenemos límites en la educación. La educación es concebida como permanente, perpetua. Un tiempo llegaba un momento en la educación de un hombre y de una mujer. Había que pasar una prueba física. Ha quedado en forma de burla, como siempre en la modernidad. La prueba física de las mujeres es la fiesta de 15 años. Y de los hombres ya no tenemos, porque un tiempo, por ejemplo, para quien estudiaba era el examen de salida, el famoso examen de maturidad, el terror de todos los estudios superiores italianos. Pero luego venía el servicio militar, esta era la prueba de la iniciación. Ustedes no tienen iniciación ya. O sea, no marcan las fronteras en el tiempo. Recuerden, en esa... Estoy a punto de acabar con esto, dos sugerencias y luego vamos con las preguntas, si Dios quiere. Esa maravillosa invención del pueblo hebreo, el Shabbat, es decir, el templo, pero no en el suelo, no en la tierra, el templo en el tiempo, espacializar el tiempo. Y justamente nuestro domingo, su sábado, es el día del Señor, el día en que no somos la técnica, en que podemos dedicarnos a lo que no es técnico. Esta maravillosa intuición debería dar fuerza a nuestro humanismo. Entonces yo los invito a un valor humanista básico romano. Uno, el otium. No es el ocio, es el tiempo de estudio, de reflexión. Nosotros nos dedicamos más al negocio, al trabajo, que al otium. Esto viene del humanismo clásico, nos puede ayudar mucho. ¿Qué hacer con este tiempo libre? Qué bella palabra, libre, ¿no? Estudiar la historia. Estudiar la historia. Esta idea de falta de fronteras, de autocreación del hombre, que para mí es una blasfemia verdadera. Pero yo lo digo como religioso, evidentemente. Si lo fuera. Yo los invito a establecer la idea de que en la historia puede haber algo cíclico y que no estamos desarmados frente a los eventos. En todo lo que intenté citar de la historia del Imperio Romano, todos hemos escuchado algo de presente. Recuerden, si van a estudiar la historia de las monedas de Perú de 1810 en adelante, esto es para eruditos. Pero cuando quieren estudiar la historia, siempre se topan con un problema del presente. Si no, el historiador no es un historiador. El historiador es uno que enfrenta problemas del presente y los busca en el pasado para una respuesta buena para pasado y presente. Y lo último, otra cosa del tradicional humanismo, ahora sí del humanismo italiano. Cuiden las palabras. Ustedes son herederos de un idioma maravilloso. Todos nosotros estamos masacrando nuestros idiomas, tanto en Italia como en los países de habla española. Es increíble ver errores de ortografía o de sintaxis en periódicos.
o la barbarie de la falta de relación entre los verbos, relación temporal, la consecutio temporum latina, inevitable para poder pensar la sucesión de las cosas. Entonces, cuidar la historia y cuidar el lenguaje. Recuerden que quien entendió antes de las traducciones en perspectiva histórica, quien entendió esto fue el poeta Francesco Petrarca. En su relato del ascenso al Monte Ventoso en Francia, elabora una teoría de la retórica como utilización del lenguaje del alma que es metafórico y no lógico. Hasta en esto podríamos encontrar una eco de esto, la podríamos encontrar en el intento que tiene Heidegger de salvar de la idea humanista a su poeta preferido, Hölderlin. Heidegger puede poner entre los humanistas a Goethe, a Winckelmann, a Schiller, pero no lo hace con Hölderlin, porque en él ve una nueva intuición del ser. Entonces, resumiendo, uno, si queremos ver cómo va nuestra historia hasta fuera de los límites de nuestra vida, hay que estudiar la historia. Y la perspectiva histórica es uno de los dones del Renacimiento italiano. Dos, hay que cuidar el lenguaje. Quien habla mal, piensa mal. Entonces necesitamos esta pequeña autopedantería. Y luego, hay que saber marcar las fronteras. Es fácil despedirse con palabras fáciles, pero creo que alguien mejor que yo puede explicarles esto. Es Joseph Conrad. A todos, pero sobre todo a los varones, en realidad. Y luego intentaré corregir esta falta de garbo. Aconsejo la lectura de un libro sobre la frontera. Este libro se llama La línea de sombra. En la línea de sombra se cuenta cómo un joven se convierte en un hombre, teniendo que pasar una frontera. Hasta el filósofo más anarquista del 900, Georges Bataille, admite la necesidad de la frontera, porque si quieres cometer un buen estupro, prácticamente dice él, tienes que estuprar la sacralidad de una reina. Se da el lujo de escribir esto, el inspirador de Foucault y de Derrida. Yo creo que, espero que esto haya sido suficiente. Cuando vine aquí, yo traía mi frontera dentro. Hace más de 20 años que vine a vivir aquí. Y luego la frontera se movió. ¿Y saben cuándo? Cuando me di cuenta que, estando en México, yo estaba todavía en las fronteras de Roma, entendida como idioma, manera de pensar y religión. Entonces, mis fronteras no fueron oclusivas, al contrario, vine aquí a abrirlas. Y no por nada tenemos la suerte de tener cerca la frontera de esos ex-otros que cada vez son menos otros, que no recuerdan que aquí, a 200 kilómetros, viven descendientes de luteranos alemanes. Y que aquí, en nuestra frontera, se encuentra la historia americana, el eco americano de las guerras de religión que sostuvimos en Europa. Espero que esto haya justificado el tiempo que me regalaron. Gracias. Preguntas o comentarios que se le quiera hacer a maestro por cuestión de tiempo. Gracias. Bueno, gracias por su conferencia, ¿no? Bueno, yo soy de Ecuador, pero estoy haciendo una estancia aquí en Monterrey. Pero mi preocupación es en cuanto al humanismo. De un humanismo cristiano a un humanismo ateo. Pero el intermedio es por qué estamos reduciendo los espacios antropológicos para expresar al ser humano en su máxima dignidad de persona. No de objeto ni de sujeto, ni de cliente, sino de persona. Gracias. A mí, ahora que usted habló de dignidad, me vino a la mente, a veces uno está tan lleno de citas
me vino a la mente una cita de Schopenhauer que decía: el hombre no tiene ninguna dignidad, es un pobre diablo. La dignidad del hombre consiste en sentir para él genuina compasión, agape cristiano. Y sabemos que Schopenhauer tendía al budismo. Yo siento que en realidad cuando se habla de dignidad humana, se habla de algo que no tiene fundamento, a menos que no tenga fundamento en la piedad. Ahora sabemos que la piedad es algo que podemos tener un momento y otro no. Usted seguramente no da dinero a todos los pordioseros, se lo habrá dado a alguien que le movió, ¿verdad? Me imagino. Sí, depende, es cierto, precisamente porque depende. Kant quiso crear una ética racional universal para evitar que el sentimiento y el corazón hicieran algo con nosotros. Es difícil conmigo hablar de dignidad humana, porque yo pienso que es bueno que sepamos que no la tenemos, que la tenemos que conquistar. Y que si un neonato no es víctima de sus padres, se debe a que probablemente la compasión es más fuerte de lo que podamos creer. Qué bonito acento de español tiene usted. Yo nada más había escuchado hablar a un ecuatoriano y era el presidente de su país. Nunca me lo pierdo en YouTube porque es un hombre inteligente. Creo que el hombre mejor de la izquierda actualmente. El único que se pueda confrontar con gente que no es de izquierda. Bienvenido. Bueno, ahora seguimos con la segunda pregunta. Buenas tardes. Buenas. Deseo felicitarlo por la exposición histórica que ha hecho, en donde se exalta el humanismo como una expresión de dejar hacer al hombre lo que quiere ser, frente a posiciones totalmente distintas, como la eclesiástica, cuando al hombre se le deja caer en el pecado original y se justifica todos sus malestares, frente al humanismo que considera las relaciones sociales en función no de una condena, sino de la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Frente a esto, yo quisiera preguntarle, ¿qué opina en derredor del humanismo y de la posibilidad de que junto al liberalismo el hombre también es despreciable y cae en la postura del darwinismo, de la lucha por la existencia y de la adaptación del hombre, y de la adaptación al medio? Sí, gracias. A este punto yo tengo que aclarar dónde pienso que tenga raíz lo que yo llamo humanismo. En Platón, en la psicología de Platón, en la idea de que, como se expresa claramente en el Fedro, cada uno de nosotros sigue a un Dios, es decir, creo en la caracteriología pagana platónica como una psicología. Por esto no creo que el hombre tenga dignidad. Se me hace decir que el hombre tiene dignidad, lo reduce. El hombre tiene mucho más que dignidad, tiene relación con lo invisible. Dignidad es una palabra, repito, que uno se mira. Es como derechos. En teoría tenemos todos derechos, pero si entran en nuestra casa y no nos sabemos defender, los perdemos estos derechos. No sé si me explico. Esta dignidad, si la tenemos, nadie los puede quitar, ni siquiera sueldos bajos. Yo creo que es mejor que nos liberemos de esta dignidad, porque nos sirve a veces para imponer sobre el otro una visión homogeneizante. O sea, digamos, repito, ¿por qué le doy a este una limosna y a este no? Este me cae bien, este se parece a Groucho Marx. No sé, ¿me explico?
Bueno, yo creo que en realidad es esta la manera de relacionarse con los hombres. Cuando la relación con una persona puede usar la dignidad como señuelo para hasta aquí, fuera de aquí, pero no es algo que es en sí. Es una especie, para mí, repito, de valoración que se pone y se quita, así como se dan besos a las personas. No es una realidad humana, somos pobres diablos, creo que quede claro. Estamos arrojados aquí, no se sabe para divertir a los dioses o sin ningún sentido. Creo que una de las afirmaciones más verdaderas sobre la vida es el discurso de Macbeth antes de morir. Un cuento estúpido contado por un idiota. Es a partir de esto que podemos ser algo. Solamente si recordamos esto. Por esto yo creo que el humanismo sirve como premio barato. A ver, ten un kilo de dignidad. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Esto no es nada. Esto es algo de la relación humana, hay que construirla, no puede ser objetiva, sino es obvio que el humanismo cristiano termina en el Estado social que distribuye dinero. Por esto, gracias por su pregunta, creo que también me ayudó a aclarar un punto que con dificultad aclaro. Yo no creo que el hombre es libre, yo creo que cada uno de nosotros tiene un destino y sobre todo es un actor en una farsa, comedia, tragedia, pues. Gracias. Continuamos con la tercera y última pregunta. Compañero de sociología, exalumno. Light, algo light, si no me dejas sin argumentos. No, gracias, no sé qué. Es solo un comentario. Bueno, yo creo que mi definición de humanismo vendría más a una visión clásica de la filosofía. Estoy leyendo o volviendo a leer a Aristóteles en su libro sobre la amistad. Yo creo que el humanismo está más ligado a este concepto de llenarnos de virtudes, porque el ser humano en su estado puro, bueno, no ser humano, sino hombre, bestia, lo que sea, está en un estado de como si fuera un lienzo blanco, y esta humanización nos sirve como que para dar una fachada más o menos, pues, mucho más elegante. En ese sentido, yo creo que el humanismo, paradójicamente, nos lleva más a lo divino que incluso a lo humano. No sé si está claro. Tienes toda la razón, y de ahí la borrachera del humanismo, de lo que yo llamo prometeísmo. Sí, tienes razón. En una cosa no estoy de acuerdo contigo, no creo que somos, ¿cómo se llama? Hojas en blanco. Yo creo que nacemos con una profunda historia personal y creo que descubrirla puede valer la pena. Digo, para un narcisista puede ser un motivo para vivir. Nacemos manchados. Pues sí. Tú me conoces, ¿no? A comer. Miren, es diferente. En Italia. De todos modos, cualquier pregunta que tengan con el maestro se puede hacer del lado izquierdo, para darle preámbulo al siguiente evento. Se le va a dar una constancia que le otorga la universidad por participar en la UNED. Gracias. Se les invita a recorrer los estantes de los editoriales que nos visitan y a continuar